Soy el doctor Ramón Cruz. Fui médico forense titular de la Oficina del Servicio Médico Legal del Condado de Alegría durante 19 años. O al menos eso decían mis credenciales hasta que salí de ese edificio por última vez, hace 6 semanas. Antes de ese cargo, trabajé 5 años como forense auxiliar en otra ciudad y completé 4 años de especialización en patología forense en el Hospital Universitario San José. 28 años en total dedicados a la investigación de muertes. Realicé más de 4.300 autopsias. Examiné víctimas de toda tragedia imaginable. Accidentes industriales que redujeron seres humanos a fragmentos. Homicidios tan brutales que detectives veteranos se negaban a mirar las fotografías de la escena. Suicidios que expusieron las profundidades absolutas del sufrimiento humano. Y muertes naturales que demostraron cada mecanismo posible por el cual el cuerpo humano puede dejar de funcionar. Identifiqué víctimas a partir de restos fragmentarios cuando el ADN era la única opción. Testifiqué en más de 230 procesos penales. Trabajé en desastres de aviación comercial, colapsos de puentes y eventos con múltiples víctimas que dominaron los noticieros durante semanas. Descubrí tumores del tamaño de toronjas ocultos en lugares inesperados, objetos extraños alojados en ubicaciones anatómicamente imposibles y anomalías congénitas tan extraordinariamente raras que ameritaban publicación en revistas científicas especializadas. Creía haber cultivado una distancia profesional impenetrable, una capacidad para abordar cada caso con absoluta neutralidad científica. El cuerpo humano, sin importar su condición o estado de descomposición, era simplemente evidencia a analizar. Una narrativa biológica escrita en órganos y estructura ósea que mi formación me había enseñado a interpretar con precisión. Pero lo que voy a compartir es el caso que demolió cada principio fundamental sobre el cual había construido toda mi carrera. El caso que finalmente me convenció de abandonar el único trabajo que verdaderamente amé. No fue la violencia lo que me destruyó. No fue la carga emocional acumulada de miles de muertes. Fue encontrarme con algo que demostró que existen dimensiones de la mortalidad humana que nuestra tecnología no puede detectar y que nuestro método científico no puede explicar. Y esa revelación me aterra más profundamente que cualquier cosa que presencié en casi 3 décadas examinando fallecidos. La Oficina del Servicio Médico Legal del Condado de Alegría es una instalación construida en 2006, diseñada específicamente para investigación forense de muertes. Mantenemos 6 estaciones de examen en la sala principal de autopsias, todas construidas con acero inoxidable de grado médico, sistemas integrados de manejo de fluidos y matrices de iluminación quirúrgica ajustable. Poseemos un tomógrafo computarizado para exámenes preliminares no invasivos, un laboratorio de toxicología completamente equipado, almacenamiento climatizado que mantiene 3 grados centígrados para conservación temporal y -15 para almacenamiento prolongado, y cada instrumento que un patólogo forense podría requerir. Nuestra infraestructura de ventilación recircula el aire cada 3 minutos y medio para controlar los olores que los civiles no pueden comprender. Las paredes están cubiertas de azulejo cerámico blanco que puede lavarse a presión. Todo está diseñado para eficiencia metódica, documentación exhaustiva y precisión científica rigurosa. Es un ambiente donde la muerte se procesa con sistematización, donde el sentimiento se rinde ante la medición y la observación clínica. El martes 12 de septiembre de 2023 comenzó como incontables días anteriores. Llegué a las 6:30 de la mañana, me cambié a mi uniforme quirúrgico en el vestidor del personal y revisé la documentación de ingresos con mi asistente, Jimena Vargas, quien había trabajado conmigo durante 14 años. Teníamos 5 casos programados. Un hombre de 81 años con sospecha de infarto al miocardio. Una mujer de 59 años encontrada fallecida en su domicilio por su hijo adulto. Un hombre de 28 años, accidente fatal en construcción. Una mujer de 43 años con sospecha de sobredosis. Y una mujer no identificada, aproximadamente de 25 a 35 años, que había sido descubierta en el 1970 Parque Municipal del Valle temprano esa mañana. La mujer no identificada fue designada como mi caso, debido a posible clasificación como homicidio.
Había sido encontrada por un trabajador de mantenimiento a las 6:42 de la mañana, posicionada boca arriba en un sendero peatonal cerca del lago, completamente vestida con jeans azul oscuro, una blusa color crema y una chaqueta de cuero negra. Sin señales inmediatamente visibles de trauma. Sin documentos de identificación. Fue transportada a nuestras instalaciones porque procesamos todas las muertes sospechosas o inexplicables en el condado. Llegó en una bolsa negra estándar para cadáveres sobre una camilla de transporte a las 7:15. Recuerdo a Jimena llevándola a la sala de examen número 4. Yo estaba completando documentación del caso cardíaco cuando me informó que todo estaba preparado. Doctor Cruz, la mujer no identificada del parque está lista cuando usted quiera, dijo. Su tono era calmado, profesional. Solo otro examen rutinario. Entré a la sala de examen a las 7:38. Jimena ya había abierto la bolsa para cadáveres y estaba configurando el equipo de fotografía digital. La mujer yacía sobre la mesa de examen de acero inoxidable bajo las intensas luces superiores. Me aproximé e inicié mi evaluación externa preliminar. Aparentaba aproximadamente 28 a 32 años. Tez clara. Aproximadamente 1,70 m de estatura. Complexión promedio. Cabello rubio oscuro, pasando los hombros, sin peinado distintivo ni coloración artificial. Sus ojos estaban cerrados. Su piel mostraba la palidez cérea característica asociada con la muerte, pero no presentaba evidencia de lividez cadavérica, esa decoloración púrpura distintiva causada por el estancamiento gravitacional de la sangre después del cese cardíaco. Eso me pareció inusual inmediatamente, aunque no necesariamente imposible dependiendo de la hora de muerte y factores ambientales. Comencé mi protocolo de examen externo, hablando al micrófono superior que grababa todas las observaciones. El sujeto es una mujer de tez clara, bien desarrollada, edad estimada 28 a 32 años. La vestimenta consiste en jeans de mezclilla azul oscuro, talla 36, blusa de algodón color crema con pequeño estampado floral, chaqueta de cuero negra, ropa interior beige, medias color natural y botines de cuero negro, talla 37. No se observan joyas. Visibles. No hay tatuajes aparentes ni marcas distintivas. Examiné sus manos cuidadosamente. Sus uñas estaban bien cuidadas. Longitud media. Esmalte transparente. Sin lesiones defensivas. Busqué marcas de ligaduras en sus muñecas y garganta. Nada presente. Utilicé una fuente de luz ultravioleta portátil para verificar contusiones que pudieran no ser visibles bajo condiciones de iluminación normal. Nada se materializó. No se detectan indicaciones de trauma externo en la evaluación inicial, continué documentando. No se observa hemorragia petequial en tejido conjuntival. No hay evidencia de estrangulamiento o asfixia mecánica. Las pupilas son de tamaño igual y moderadamente dilatadas. Entonces medí su temperatura corporal central usando un termómetro de sonda hepática. El método más confiable para establecer temperatura interna en sujetos fallecidos. Inserté la sonda a través de la piel abdominal y en el tejido hepático. Un procedimiento estándar que había ejecutado miles de veces a lo largo de mi carrera. La pantalla digital indicó 36,8 grados centígrados. Me quedé mirando la lectura, anticipando que se recalibraría. Los cuerpos pierden calor después de la muerte a un ritmo generalmente predecible, aproximadamente 0,8 grados centígrados por hora, aunque esto fluctúa según la temperatura ambiente, composición corporal y aislamiento de la ropa. El trabajador de mantenimiento la había descubierto a las 6:42. La hora actual eran las 7:43. Incluso si la muerte hubiera ocurrido inmediatamente antes del descubrimiento, su temperatura central debería haber disminuido al menos 1 grado. Si hubiera estado tendida en el suelo frío de septiembre por cualquier periodo extendido, el enfriamiento sería sustancialmente más pronunciado. Jimena, ¿podrías verificar la precisión de este termómetro?, dije, retirando la sonda. Ella lo tomó, lo calibró contra nuestro instrumento de referencia estándar y lo insertó en un bloque de calibración a temperatura conocida. Funcionaba perfectamente. Lo intenté de nuevo.
36,7 grados centígrados. Esencialmente temperatura corporal normal. Eso no puede ser correcto, dijo Jimena, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Cuánto tiempo ha estado muerta? Según el registro de escena, fue descubierta hace aproximadamente 1 hora. Pero esto sugiere... No terminé la oración porque lo que sugería no tenía sentido médico. Me incliné más cerca para examinar sus ojos nuevamente. Usé mi linterna de bolígrafo para verificar respuesta pupilar, sabiendo que no encontraría ninguna. Los muertos no tienen reflejos pupilares. La linterna iluminó sus iris gris azulado, y las pupilas se contrajeron. Retrocedí involuntariamente, casi dejando caer la linterna. Jimena me miró alarmada. «¿Doctor Cruz?» «Sus pupilas», dije, y mi voz sonó extraña incluso para mí mismo. Respondieron a la luz. «Eso es imposible». «¿Lo sé?» Repetí la prueba. Esta vez la observé más cuidadosamente, convenciéndome de que había imaginado el movimiento. La luz golpeó sus ojos. Las pupilas se contrajeron de aproximadamente 6 milímetros a quizás 3. Una respuesta pupilar normal saludable. El tipo de respuesta que indica actividad cerebral funcional, procesamiento visual, un sistema nervioso operativo. La mujer había sido encontrada sin pulso y sin respiración en un parque público. Había sido transportada en una bolsa para cadáveres. Estaba tendida en mi mesa de autopsias bajo iluminación quirúrgica a las 7 de la mañana. Y sus pupilas respondían a la luz. «Jimena, consigue el estetoscopio». Ella ya se estaba moviendo, recuperándolo del carro de instrumentos. Me lo entregó y yo lo coloqué contra el pecho de la mujer, sobre el esternón, donde el corazón debería estar generando ruido si estuviera funcionando. Silencio. Lo moví ligeramente. Presioné más fuerte. Escuché durante 30 segundos completos. No había latido. «Sin sonidos cardíacos», reporté, sintiendo un alivio irracional. Quizás los reflejos pupilares habían sido algún tipo de espasmo post-mortem, una explicación que no tenía base médica, pero que era preferible a la alternativa. Entonces verifiqué su pulso carotídeo. Nada. Pulso radial. Nada. Pulso femoral. Nada. Ningún pulso detectable en ningún lado de su cuerpo. Ninguna contracción cardíaca. Ninguna circulación sanguínea. Y aún así su temperatura era normal. Y sus pupilas respondían a la luz. «Conectemos el monitor cardíaco», dije, «y hagamos una lectura de electroencefalograma». Jimena no cuestionó la solicitud, aunque era extraordinariamente inusual para un caso de autopsia. Se movió con eficiencia, conectando los electrodos a los puntos estándar en el pecho, las extremidades y el cuero cabelludo de la mujer. El equipo de monitoreo cobró vida, mostrando múltiples trazados en su pantalla. El electrocardiograma mostró una línea plana perfecta, asistolia completa, ninguna actividad eléctrica en el corazón, pero el electroencefalograma... «Jimena, ¿estás viendo esto?» Ella se acercó, mirando la pantalla. Su rostro palideció. El electroencefalograma mostraba ondas lentas de baja amplitud. No el patrón activo y variable de una persona consciente, sino algo que definitivamente no era una línea plana. Actividad cerebral. Tenue, mínima, pero presente. «Eso tiene que ser interferencia del equipo», dijo Jimena, su voz cuidadosamente controlada. «Algún artefacto eléctrico de las luces o algo así». «Verifica las conexiones». Las verificó. Reposicionó electrodos. Revisó el aislamiento de los cables. La señal persistió. «Doctor Cruz, ¿qué hacemos?» Yo no tenía una respuesta. En 28 años de práctica forense, nunca había encontrado una situación como esta. Nuestros protocolos asumían certeza básica sobre la muerte. Un cuerpo llegaba. Examinábamos las causas y mecanismos del deceso. Documentábamos nuestros hallazgos y liberábamos los restos a la familia. No existían procedimientos para lo que estaba ocurriendo. «Vamos a continuar con el examen externo», dije finalmente. «Documenta todo, absolutamente todo». Durante la siguiente hora,
Catalogué cada aspecto de su superficie corporal, sin lesiones traumáticas, sin marcas de agujas, sin señales de enfermedad, sin evidencia de violencia. También observé que su coloración de piel permanecía consistente. Normal, rosada. No la palidez grisácea de un cadáver, no la decoloración moteada de alguien cuya sangre había dejado de circular. Se veía como alguien dormida, excepto que no tenía latido. A las 9:45 tomé la decisión de proceder con el examen interno. ¿Está seguro?, preguntó Jimena. Su incomodidad era evidente. No estoy seguro de nada, admití. Pero tenemos que entender qué está pasando aquí. Esto podría ser, no sé, algún nuevo fenómeno médico, algo que la ciencia necesita documentar. Seleccioné mi escalpelo del carro de instrumentos. Posicioné la hoja en la punta del hombro izquierdo de la mujer, preparándome para hacer la incisión en I estándar, que abriría su cavidad torácica. Hice el primer corte. Comenzó a sangrar. No el derrame oscuro y lento de sangre post-mortem siendo desplazada por la gravedad. Sangre roja brillante. Sangre que fluía de la herida como si estuviera viva. Sangre que brotaba rítmicamente, aunque su corazón no estaba latiendo. Dejé caer el escalpelo. «Dios mío», susurró Jimena. Me obligué a recobrar la compostura. Apliqué presión a la herida con gasa estéril, un reflejo absurdo dado que esto era supuestamente una autopsia, no una cirugía. La hemorragia disminuyó, pero no se detuvo por completo. La sangre siguió rezumando, roja y oxigenada, manchando la gasa blanca. «Esta mujer no está muerta», dije, «pero tenía que estarlo. Sin latido, sin pulso, sin actividad cardíaca detectable. Por cada definición médica y legal, estaba muerta. Y sin embargo, estaba sangrando». Limpié la incisión y la observé más de cerca. Los bordes de la herida mostraban la respuesta característica del tejido vivo, la inflamación leve, el enrojecimiento de los capilares dilatados. Su cuerpo estaba reaccionando al trauma como lo haría el cuerpo de cualquier persona viva. Entonces, noté que su pecho se había movido. No mucho. Un aumento casi imperceptible, seguido de una caída igualmente sutil. Lo observé durante varios segundos, convenciéndome de que estaba imaginando cosas. Sucedió de nuevo. Una respiración poco profunda. Lenta, quizás 4 o 5 por minuto, pero definitivamente respiración. «Jimena, trae el oxímetro de pulso». Se lo coloqué en el dedo. El dispositivo luchó por encontrar una lectura, su sensor buscando el pulso que no estaba presente. Después de 15 segundos, mostró una saturación de oxígeno del 94%. 94%. Sin corazón funcional, sin circulación sanguínea, y de alguna manera su sangre estaba siendo oxigenada a niveles casi normales. Llamé a mi supervisor, el doctor Miguel Fuentes, director del departamento. Le dije que tenía un caso inusual y que necesitaba su consulta inmediata. Cuando llegó 15 minutos después, le mostré todas las lecturas, los monitores y la herida de incisión que seguía rezumando sangre roja brillante. Lo observé procesarlo. Observé las mismas etapas de incredulidad que yo había experimentado. Primero la negación, los intentos de explicarlo como mal funcionamiento del equipo o error del operador. Luego confusión cuando cada verificación confirmaba que los instrumentos funcionaban correctamente. Finalmente algo parecido al miedo, cuidadosamente controlado, pero visible en la tensión alrededor de sus ojos. «Nunca he visto nada como esto», dijo el doctor. «Fuentes». «Yo tampoco». «¿Qué hacemos?». Era la pregunta que yo había estado temiendo. ¿Qué hace uno con un cuerpo que se niega a comportarse como un cuerpo? ¿Qué protocolos aplican cuando la suposición fundamental de tu profesión, que los muertos permanecen muertos, resulta ser errónea? Llamamos al hospital universitario. Hablamos con el jefe de cardiología, una mujer llamada doctora Elena Madrigal, a quien conocía de testimonios previos en casos legales. Le describí la situación en términos tan clínicos como pude manejar. Hubo un largo silencio en la línea. «Doctor Cruz,
Lo que está describiendo es médicamente imposible. Lo sé. Un cuerpo no puede mantener oxigenación sanguínea sin circulación. No puede mantener temperatura sin actividad metabólica. No puede mostrar actividad cerebral sin flujo sanguíneo al cerebro. Lo sé. Tiene que haber un error en alguna parte, una lectura errónea, un mal funcionamiento. Hemos verificado todo, múltiples veces. Otro silencio. Podía escucharla procesando, tratando de encajar mis observaciones en algún marco que tuviera sentido. Voy a enviar un equipo, dijo finalmente. No toque el cuerpo hasta que lleguen. El equipo del hospital llegó 90 minutos después. 2 cardiólogos, un neurólogo, un anestesiólogo y 3 enfermeras con equipo portátil. Transformaron mi sala de autopsias en una especie de unidad de cuidados intensivos improvisada, conectando monitores y dispositivos de diagnóstico que iban mucho más allá de nuestras capacidades forenses. Sus hallazgos coincidieron con los nuestros. Actividad eléctrica cardíaca nula. Actividad cerebral tenue pero presente. Sangre oxigenada. Temperatura normal. Respuestas reflejas en tejidos que deberían estar muertos. El neurólogo, doctor Adrián Colón, había volado desde una ciudad vecina cuando la doctora Madrigal lo contactó. Era especialista en determinación de muerte cerebral, el experto a quien llamaban cuando los hospitales necesitaban pronunciar definitivamente muertos a pacientes para propósitos de trasplante de órganos. Había certificado cientos de muertes cerebrales a lo largo de su carrera. Se quedó mirando los trazados del electroencefalograma durante largo tiempo. «Esto no es muerte cerebral», dijo, finalmente. «Pero tampoco es actividad cerebral normal. Es algo intermedio». «¿Qué significa eso?», pregunté. «No lo sé. No he visto nada como esto. La literatura médica no contiene nada que explique lo que estoy observando». «Entonces, ¿qué hacemos?». Me miró y en sus ojos vi algo que reconocí. El mismo reconocimiento desconcertante que yo había estado experimentando durante horas. La comprensión de que estábamos en territorio completamente desconocido. «Observamos», dijo. «Documentamos, esperamos ver qué pasa a continuación». Lo que pasó a continuación fue nada. Durante las siguientes 6 horas, la mujer no identificada permaneció en un estado de animación suspendida que desafiaba toda explicación médica. Su temperatura se mantuvo estable. Su sangre permaneció oxigenada. Sus ondas cerebrales continuaron su patrón lento y misterioso. La pequeña incisión en su hombro gradualmente dejó de sangrar, los bordes de la herida mostrando el inicio de cicatrización normal. Cicatrización. En lo que se suponía era un cadáver. Los especialistas del hospital realizaron cada prueba que pudieron imaginar. Ultrasonidos que mostraron órganos inmóviles pero aparentemente intactos. Análisis de sangre que revelaron química completamente normal. Reflejos que respondieron cuando debieron haber estado ausentes. A las 11 de la noche, 16 horas después de que comenzara mi turno, el doctor Fuentes me ordenó irme a casa. «No ha dormido, no ha comido, no puede seguir así. No puedo dejarla. No estás haciendo ningún bien, quedándote aquí mirándola. El equipo del hospital se va a quedar monitoreando. Ve a casa, descansa, regresa por la mañana». No quería irme. Algo en mí insistía en que necesitaba estar presente. Necesitaba presenciar lo que sea que fuera a pasar. Pero mi cuerpo había llegado a su límite. Mis manos temblaban ligeramente cuando traté de tomar notas. Mis ojos ardían por el cansancio. Me fui. No dormí. Me acosté en mi cama, mirando el techo, repasando cada detalle de lo que había observado, tratando de encontrar alguna explicación racional. Quizás era una condición genética desconocida. Quizás algún tipo de coma profundo que imitaba la muerte. Quizás sus signos vitales eran tan débiles que nuestro equipo inicial no los detectó. Pero ninguna de esas explicaciones funcionaba. Había estado en asistolia completa. Sin actividad eléctrica cardíaca detectable, la definición de muerte cardíaca. Y estaba respirando. Regresé a las 5 de la mañana. Jimena ya estaba allí,
Aparentemente tampoco había dormido mucho. Me dijo que algo había cambiado durante la noche. La mujer había abierto los ojos. No despertado, no exactamente. Sus ojos estaban abiertos, mirando fijamente al techo, sin parpadear, sin seguir movimiento, pero abiertos. Y su frecuencia respiratoria había aumentado ligeramente, quizás 8 respiraciones por minuto ahora. Me acerqué a la mesa y la miré. Sus ojos gris azulado estaban dilatados, vacíos de expresión consciente, pero innegablemente abiertos. La miré directamente. ¿Puede escucharme?, dije. Ninguna respuesta, ninguna indicación de que procesara mis palabras. Si puede escucharme, parpadeé. Nada. El doctor Colón había regresado, parado junto a una de las enfermeras revisando los registros nocturnos. Levantó la vista cuando me escuchó hablar. Intentamos comunicación verbal durante toda la noche, dijo. Sin respuesta, pero mire esto. Me mostró una serie de trazados de electroencefalograma impresos durante las horas previas. La actividad cerebral había aumentado gradualmente. Todavía no era normal, todavía no era el patrón de vigilia de una persona consciente, pero era definitivamente más pronunciada que el día anterior. Algo está pasando en su cerebro, dijo el doctor Colón. Está haciéndose más activo. Si tuviera que especular... ¿Especular qué? Parecería que está despertando, muy lentamente, pero despertando. A las 7:18 de esa mañana, el electrocardiograma mostró actividad. No fue dramático al principio. Un solo pico irregular en la línea previamente plana. Luego otro. Luego un tercer pico, ligeramente más organizado que los anteriores. ¿Fibrilación ventricular?, preguntó una de las enfermeras. No, dijo el cardiólogo presente, doctor Roberto Medina, inclinándose hacia adelante para estudiar el monitor. Mira el patrón. Es demasiado organizado para fibrilación. Es como si el corazón estuviera tratando de recordar cómo latir. Durante los siguientes 11 minutos, observamos el corazón de la mujer reiniciarse gradualmente. Los picos irregulares se organizaron lentamente en algo que se parecía a un ritmo sinusal. La frecuencia era errática, variando entre 30 y 60 latidos por minuto, pero estaba definitivamente presente. Verifiqué su pulso carotídeo. Lo encontré. Débil, irregular, pero ahí. Dios mío, susurró alguien. Su presión arterial, previamente indeterminable, registró 60/40, críticamente baja pero existente. Y entonces exhaló. No la respiración superficial y mínima que habíamos observado antes, una exhalación real, completa, seguida por una inhalación igualmente sustancial. Un segundo ciclo respiratorio. Un tercero. La mujer que había sido encontrada muerta en el Parque Municipal del Valle estaba, por toda definición médica observable, regresando a la vida. Las siguientes horas fueron un caos de actividad médica. Fue transferida a la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario. Me permitieron acompañarla, mi estatus como el médico forense que la había descubierto, otorgándome acceso que normalmente no se concedería. Su condición continuó mejorando a lo largo del día. Los latidos se estabilizaron en un ritmo sinusal normal alrededor del mediodía. Su presión arterial se elevó a rangos casi normales para la tarde. La actividad cerebral aumentó progresivamente, los trazados del electroencefalograma aproximándose cada vez más a patrones de vigilia normal. Pero no despertó. No realmente. Sus ojos permanecieron abiertos, mirando fijamente, y a veces daba la impresión de que seguía en movimiento, pero no mostraba conciencia real. No respondía a su nombre, a comandos verbales, a estímulos dolorosos. El neurólogo solicitó una resonancia magnética. Los resultados fueron desconcertantes. Su cerebro parecía estructuralmente normal. No había señales de trauma, derrame, tumor o anomalía que pudiera explicar su estado. Pero los patrones de actividad eran extraños, áreas encendiéndose y apagándose en secuencias que los especialistas no podían interpretar.
La identificaron al cuarto día. Sus huellas dactilares coincidieron con registros de una mujer reportada como desaparecida 4 días antes de ser encontrada en el parque. Su nombre era Amanda Pedraza. 30 años. Trabajaba como diseñadora gráfica para una agencia de publicidad local. Vivía sola en un departamento al este de la ciudad. Sus compañeros de trabajo la habían reportado desaparecida cuando no se presentó al trabajo y no respondió llamadas durante 2 días. La policía investigó su departamento y su vida. No encontraron ninguna indicación de lo que le había sucedido, ninguna señal de lucha, ninguna nota, ninguna pista de a dónde había ido o qué había hecho durante los días entre su desaparición y su descubrimiento. Sus padres fueron notificados. Vinieron al hospital y se quedaron junto a su cama, hablándole, tocando su mano, esperando algún signo de reconocimiento. No recibieron ninguno. El sexto día, a las 3:47 de la madrugada, Amanda Pedraza murió. Esta vez fue definitivo. Su corazón dejó de latir y no volvió a empezar. Su actividad cerebral cesó completamente. Todos los signos vitales que se habían restaurado tan misteriosamente simplemente se detuvieron. Había estado monitoreada continuamente. Los médicos observaron cada momento de su declinación. Un minuto respiraba, tenía pulso. Sus ondas cerebrales trazaban patrones en el monitor. Al siguiente minuto, todo había cesado. No hubo deterioro gradual. No hubo señales de advertencia. Simplemente se detuvo. Un segundo equipo de médicos realizó la autopsia. No participé, pero leí el informe completo. No encontraron causa de muerte. Su corazón estaba sano. Su cerebro estaba sano. Todos sus órganos estaban sanos. No había enfermedad. No había lesión. No había toxinas. No había ninguna razón médica para que hubiera muerto. Tampoco había ninguna razón médica para que hubiera pasado días sin latido cardíaco mientras su cuerpo se mantenía oxigenado y funcional. La causa oficial de muerte fue listada como indeterminada. El caso fue cerrado administrativamente con una nota de que se habían observado hallazgos post-mortem inusuales, pero no podían ser explicados por el conocimiento médico actual. 4 semanas después del caso de Amanda Pedraza, me tocó otro caso. Un hombre de 72 años, aparente infarto al miocardio, encontrado fallecido en su residencia por su esposa. Cuando realicé la autopsia, noté indicadores similares. Tejidos que parecían demasiado viables. Sangre que permanecía líquida y adecuadamente oxigenada más allá de los marcos temporales esperados. Regulación de temperatura que no seguía patrones post-mortem anticipados. No era tan dramático como el caso de Amanda Pedraza, pero la misma imposibilidad subyacente estaba presente. Completé la autopsia. Documenté mis hallazgos usando terminología médica cuidadosamente neutral. Listé la causa de muerte como infarto agudo al miocardio. Y no dije absolutamente nada sobre las anomalías que había observado. Fue entonces cuando entendí que no podía continuar en este trabajo. No porque tuviera miedo, aunque ciertamente lo tenía, sino porque me di cuenta de que la base sobre la que había construido toda mi carrera no era tan sólida como había creído. Había pasado 28 años tratando la muerte como un proceso puramente mecánico, un apagado sistemático de sistemas biológicos que podía ser entendido, medido y explicado exhaustivamente. Pero si los cuerpos podían seguir funcionando sin corazones, sin actividad cerebral, sin ninguno de los sistemas que consideramos absolutamente esenciales para la vida, entonces, ¿qué sabía yo realmente? ¿Qué sabía cualquiera de nosotros? Presenté mi renuncia formal hace 7 semanas. No articulé mis verdaderas razones. Cité agotamiento profesional y estrés acumulado, lo cual no era completamente deshonesto. Recomendé al doctor Enrique Caballero como mi reemplazo. Mi último día fue el 26 de octubre. He estado intentando ajustarme a la vida civil, pero me encuentro constantemente pensando en esos casos. En Amanda Pedraza tendida en mi mesa de examen, respirando sin un corazón funcional. En el hombre anciano, cuyos tejidos se negaron a aceptar la finalidad de la muerte. El cuerpo humano se supone que es una máquina biológica, extraordinariamente compleja,
pero finalmente comprensible a través de investigación científica. Nos enseñan que la vida es bioquímica y física, impulsos eléctricos y procesos mecánicos. La muerte es simplemente la terminación de esos procesos. Pero ¿qué ocurre cuando no terminan? ¿Qué ocurre cuando un cuerpo continúa sin los sistemas que se supone lo sostienen? No. Tengo respuestas. No creo que nadie las tenga. Y eso es lo que me aterrorizó lo suficiente para abandonar una carrera que genuinamente amaba. Porque si nuestra comprensión más fundamental de la vida y la muerte puede estar equivocada, si los cuerpos pueden funcionar de maneras que violan cada principio de biología y medicina que enseñamos, entonces, ¿en qué más estamos fundamentalmente equivocados? ¿Cuántos otros fenómenos imposibles nos estamos perdiendo porque no se conforman a nuestros modelos y capacidades de medición? Me quedo despierto ciertas noches preguntándome sobre todos los casos que procesé en 28 años. Las autopsias rutinarias, las determinaciones directas de causa y manera de muerte. ¿Cuántos de esos individuos fallecidos tenían algo inusual ocurriendo en sus cuerpos que no noté porque no lo estaba buscando? Porque no tenía absolutamente ninguna razón para creer que tales cosas fueran posibles. La oficina del Servicio Médico Legal del Condado de Alegría continúa su trabajo esencial sin mí. El doctor Enrique Caballero es ahora el médico forense titular. Jimena Vargas sigue ahí asistiendo con casos, documentando a los fallecidos con la misma minuciosidad profesional que siempre demostró. Las mesas de examen de acero inoxidable se desinfectan y usan cada día. Los cuerpos llegan, son examinados, son explicados, son entregados a sus familias con determinaciones precisas de cómo y por qué murieron. Y a veces me imagino que hay casos que no tienen sentido lógico. Cuerpos que hacen cosas imposibles. Hallazgos que contradicen todo lo que la ciencia médica dice entender. Me pregunto si Enrique los encuentra. Me pregunto si los documenta exhaustivamente o si hace lo que yo hice con ese hombre de 72 años. Anotar discretamente las anomalías en lenguaje profesional neutro y seguir adelante. Porque la alternativa, admitir que no entendemos verdaderamente la muerte en absoluto, es demasiado aterrador para aceptarlo profesionalmente. Pienso en Amanda Pedraza frecuentemente. Pienso en ella tendida en el parque municipal del Valle al amanecer, pareciendo pacífica, pareciendo como si simplemente estuviera durmiendo, mientras dentro de su cuerpo algo imposible estaba ocurriendo, mientras sus células continuaban su trabajo metabólico sin instrucción, mientras sus tejidos se mantenían sin soporte circulatorio, mientras algún proceso para el que no tenemos terminología la mantenía suspendida en un estado entre la vida y la muerte que nuestras definiciones médicas no pueden acomodar. Era hija de alguien, amiga de alguien, compañera de trabajo de alguien. Tenía una vida, un empleo, personas que la extrañaron cuando desapareció. Y durante días después de lo que debió haber sido su muerte, su cuerpo se negó a soltar. Continuando en desafío de cada ley biológica que enseñamos en las facultades de medicina y de la cual dependemos en morgues y hospitales alrededor del mundo. No sé si alguna vez regresaré a la patología forense. No sé si puedo mirar un cuerpo en una mesa de examen y confiar en que lo que estoy observando representa la verdad completa. Pasé casi 3 décadas construyendo experiencia profesional en la muerte, aprendiendo a interpretar sus indicadores, a entender sus mecanismos. Ahora me pregunto si la muerte misma es mucho más extraña y compleja de lo que jamás imaginamos. Si la línea que separa a los vivos de los muertos no es el límite claro que dibujamos en libros de texto y estatutos legales. La última vez que pasé en auto por la oficina del Servicio Médico Legal, observé las luces encendidas en la sala de autopsias. Alguien estaba trabajando tarde, examinando un cuerpo, documentando hallazgos, determinando causa y manera de muerte con confianza y certeza profesional. Sentí una mezcla complicada de envidia y lástima. Envidia por esa certeza que alguna vez tuve. Lástima porque sé lo que sé ahora, y nunca puedo dejar de saberlo. En algún lugar esta noche, alguien morirá de una manera que parece ordinaria y poco notable. Su cuerpo será transportado a una morgue.
Un médico forense hará una incisión y descubrirá algo que no debería existir. Algo que viola las reglas establecidas. Quizás lo investiguen exhaustivamente, como hice yo. Quizás lo documenten y lo archiven e intenten olvidarlo. Quizás abandonen su carrera como hice yo. O quizás simplemente cierren el cuerpo, completen su informe oficial y se convenzan de que imaginaron todo. Pero no lo imaginaron. Sé que no lo hicieron. Porque yo también lo he presenciado. Y todavía puedo escuchar el sonido de la respiración imposible de Amanda Pedraza haciendo eco en esa sala de azulejos blancos. Un sonido que no debería haber existido. Un recordatorio de que los muertos no siempre siguen las reglas que hemos escrito para ellos. Necesito saber si alguien más ha vivido algo así. Si hay otros que trabajan con la muerte y han encontrado cosas que no pueden explicar. Cosas que los hicieron cuestionar todo lo que creían entender.